Vamos a hablar con Alfredo Blanco, él es economista. Alfredo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, en medio, ¿no?, de esta situación económica bastante grave que estamos viviendo y sufriendo los argentinos, ¿cuál es el panorama? ¿Cuándo veremos finalmente la luz al final del túnel? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Bueno, yo creo que todavía no hay elementos que permitan decir que va a recuperarse la economía en el corto plazo. Eh, Digo, en la discusión pública, incluso en la profesión, hay quienes han empezado a discutir si la recuperación va a ser en forma de una V o en forma de una U. Yo creo que es apresurarse un poco, que más que discutir eso, lo que hay que tratar es ver si hay indicadores que muestren ese cambio en una tendencia de caída del nivel de actividad muy marcado, que es el que registran la mayoría de los indicadores, ¿no es cierto? Los indicadores de consumo. Bueno, si digo, podríamos decir que la caída del nivel de actividad era algo esperable. La decisión de una reducción tan drástica del gasto público, que básicamente ha venido como consecuencia del impacto que ha tenido la inflación sobre los niveles de gasto previsional, sobre todo, el gobierno muestra con cierta satisfacción, digamos, haber logrado muy rápidamente generar superávit fiscal, tanto primario como financiero, en enero y en febrero, algo que no se pensaba que iba a ser tan rápido, pero bueno, la contracara de eso es que ha habido una caída muy fuerte en términos reales de los ingresos de muchos sectores y que se traducen entonces en una caída de la demanda de esos sectores. Y si uno piensa que de la demanda agregada, uno de los componentes más importantes es el consumo privado, bueno, así se explica esta situación de profundización de la recesión, ¿no es cierto? La economía argentina venía de muchos años sin crecer, de muchos años sin generar empleo privado, y bueno, lo que ha sucedido es que cuando el nuevo gobierno asume se encuentra en una situación macroeconómica muy delicada, con un sector externo con muchos problemas, sin reservas internacionales, con la inflación que se venía acelerando, y bueno, la decisión de poner en marcha el nuevo plan económico, que parte de una devaluación muy fuerte del tipo de cambio, bueno, eso tiene una consecuencia que se aceleró más la inflación y que generó una caída en los niveles de salario real o en los niveles de las jubilaciones, de las pensiones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando esta tarde conozcamos el índice de precio al consumidor que va a dar el INDEC, el dato oficial, seguramente va a dar un número que le va a permitir a los funcionarios decir que continúa reduciéndose la inflación, digamos, no importa si da 9,8 o 10,5 o 10%, va a haber bajado la velocidad de crecimiento de los precios. Ahora, lo que es innegable es que esto va acompañado de una caída muy fuerte del nivel de actividad, y yo creo que en el corto plazo no hay muchos elementos para decir de que va a haber una recuperación. Digamos, en favor de tener una mirada más esperanzadora, uno podría decir que cada vez que hubo planes que significaron una caída muy fuerte del nivel de actividad, Argentina después demostró tener capacidad de recuperación. Ahora, eso habrá que ver cómo ocurre a partir de las decisiones que tome el gobierno, ¿no? Bien, ¿y usted está de acuerdo con el rumbo económico que está tomando el gobierno, con alguna medida en particular o no? Yo creo que en general había acuerdo que Argentina tenía que tomar medidas en lo fiscal, intentar caminar hacia un mayor equilibrio fiscal. Creo que hay acuerdo en que había muchas regulaciones innecesarias. Es más, creo que el último periodo del gobierno anterior hubo una dosis de irresponsabilidad muy grande de parte del ministro de Economía, que a su vez era candidato, que tomaba decisiones pensando en intentar, digamos, mejorar su performance electoral a una costa de decisiones que iban a generar muchos problemas. Ahora, esa situación, que creo que es la que explica que hoy sectores que han sufrido caída en su poder de compra todavía mantengan, según la mayoría de los relevamientos, mantengan
una cierta dosis de confianza en el gobierno, digo, esa situación habilitaba tomar decisiones en el campo fiscal, monetario y en el campo cambiario, ¿no es cierto? Ahora, esas medidas, no necesariamente la magnitud con que se realizan permiten que sean sustentables, es decir, yo siempre digo esto, un programa económico tiene que tener compatibilidad entre lo fiscal, lo monetario y lo cambiario. Pero hay otra columna que sostiene el edificio, y esa otra columna es la tolerancia social y la construcción de consenso político. Y en ese plano, en la construcción de consenso, da la impresión que el gobierno, o a veces el presidente, no muestra mucha vocación por alcanzarlo, aunque en las últimas semanas, de parte de algunos ministros, ha habido digamos, ciertas declaraciones tendientes a conseguir consenso. Pero digo, la magnitud del ajuste que planteó el gobierno me parece que debe tener en cuenta. Yo supongo que lo analizarán, que hay que tener mucho cuidado por la situación social de la Argentina, es muy delicada, porque tenemos, no por responsabilidad de este gobierno, pero tenemos la mitad de la población prácticamente en condiciones de pobreza, y ese no es un número, esas son personas que sufren todos los días, ¿no? Sí, bueno, y a eso hay que sumarle la gente que ha sido despedida lamentablemente de su puesto de trabajo en este contexto inflacionario. Trascendió que habrá novedades en los próximos días en cuanto a los plazos fijos en los bancos. Sí. ¿Se sabe algo? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, ayer el Banco Central, yo todavía no vi la comunicación, pero ayer el Central volvió a bajar la tasa de política monetaria. Lo que hace el Banco Central cuando baja la tasa, Sí. en realidad lo que intenta es que esa tasa sea negativa en términos reales, es decir, que sea más baja que la inflación, porque esa es una forma de, digamos, de ir licuando lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central, que ¿qué es lo que son? Bueno, no son otra cosa que lo que eran antes las LELIQs, es decir, dinero que los bancos le van al Banco Central, que el Banco Central lo toma para controlar la cantidad de dinero, pero que tienen un costo para el banco, que es la tasa de interés. Y entonces lo que está haciendo el Banco Central es tratar de, digamos, de ir licuando eso. Eso lo tiene que hacer con cierto cuidado, porque por ahora eso no tiene una consecuencia sobre el mercado cambiario. Pero hay circunstancias en que si la tasa de interés cae mucho, muchos de los que tienen recursos colocados en el sistema financiero pueden intentar dolarizar sus carteras y comenzar a presionar sobre el tipo de cambio. Tipo de cambio que por ahora está muy tranquilo. Cuando se hizo la devaluación, sin lugar a duda, se hizo una devaluación más grande que la que hacía falta, digamos, porque en realidad se tomó como un pequeño colchón, o un gran colchón, con esa devaluación, porque existía la idea de lo que finalmente se ha hecho, de mantener el tipo de cambio devaluándose poco, el oficial me refiero, una estrategia que se llama de crawling peg, es decir, modificar el 2% por mes, cuando la inflación es mucho más que el 2%. Entonces eso va a ir generando cierta reducción en términos reales del valor del dólar. Por ahora eso no es un problema. Entramos en un trimestre en el cual va a haber más disponibilidad de dólares por las exportaciones, o sea que en el mercado cambiario está, yo diría, razonablemente tranquilo, pero eso es que siempre hay que estar mirándolo, ¿no? Bien, bueno, ya para finalizar, Alfredo, ¿cuál sería la recomendación para el ciudadano de a pie, aquellos que quizás tengan algunos ahorros en dólares, ¿no? ¿Cómo comportarse, qué hacer en cuanto a los plazos fijos, qué hacer con el dinero, cómo ahorrar, nos estoqueamos de mercadería, por ejemplo? ¿Cuál sería la Bueno, recomendación? Bueno, obviamente eso depende de varias cosas. Depende, por un lado, del excedente financiero que tenga la persona, por otro lado, del plazo que piensa que lo puede inmovilizar, ¿no es cierto? Y por otro lado, digamos, de lo que es su aversión o no al riesgo, digamos, ¿no? Pero en general, lo que sucede es que quien tiene plazo fijo, la mejor opción que existía, y que todavía existe, pero tiene un plazo de 180 días ahora, para mantener el valor eran los plazos fijos ajustables por UVA. Lo que ha hecho el Banco Central, incluso a pedido de los bancos, ha sido decir, bueno, no, ahora en lugar de hacer el UVA, si usted quiere hacer UVA, no puede ser
el titular no puede hacer plazos por más de 5 millones y no puede hacerlo a menos de 180 días. Con lo cual le quita incentivo para colocar en UVA al que piensa que va a necesitar la plata antes, ¿no es cierto? La opción digamos, de comprar dólares, obviamente el tipo de cambio, quienes han comprado dólares en los últimos, digamos, 30 días, obviamente ven que no han hecho una operación rentable, digamos, ¿no es cierto? Pero también depende, porque hay personas que dicen, bueno, yo esto no lo voy a usar, simplemente lo tengo como un resguardo, y además en Argentina existe una cultura de ahorro en moneda extranjera muy fuerte, como consecuencia de la inflación y de todas las crisis que hemos pasado. Entonces, digo, ¿cuáles son las otras alternativas que quedan? Bueno, son los activos reales. Los activos reales, es decir, dependiendo del monto, pero habrá una persona que dice, bueno, voy a aprovechar que en este momento una determinada propiedad la veo que está barata y me voy a esa propiedad, pero sabe que eso tiene un costo en términos de liquidez, ¿no es cierto? O decir, si es una pequeña empresa, decir, bueno, voy a tratar de aumentar el stock, siempre y cuando ese sobreestoquearme no tenga un costo financiero, es decir, no lo haga con dinero de terceros, y siempre y cuando sean productos que yo pueda mantener en stock en un periodo en el cual sé que las ventas no van a repuntar en el corto plazo. O sea, digo, si tuviera que decirle a una persona individual, que no es una empresa, sino que es un individuo que tiene excedente financiero, yo diría, siga aquel viejo consejo de no tener todos los huevos en la misma canasta, de tener seguramente algo en plazo fijo, algo en UVA, algo, digamos, que eso se llama diversificar el riesgo. Bien, perfecto, muy claro. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación, Alfredo. Ha sido usted muy amable. Gracias. No, al contrario, muchísimo gusto. Buenos días.